Hola mis queridos artistas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo un nuevo video desde ya hace un buen rato, donde les voy a enseñar un nuevo método para dibujar cabezas, que este método es del maestro Andreu Lomis. Yo creo que ustedes ya lo han visto en algunos otros videos, pero no nos explican o no nos dan un ejemplo de cómo ya aplicarlo en una cabeza de alguna persona o un rostro de una persona, y hoy lo vamos a ver así. Trataré de explicarte lo mejor posible este método y te dejaré todo el procedimiento en tiempo real para que puedas apreciarlo mejor. En algunas partes sé que me tardo un poco en hacerlos, pero es que así dibujo yo y pues no hay de otra. Como puedes observar, empecé realizando un círculo en la parte superior del rectángulo, que sería la parte superior del cráneo o de la cabeza. Luego la partí a la mitad. Como este rostro está viendo justo de frente, entonces la línea va en el centro. Esta línea nos ayudará a centrar los ojos, la nariz y la boca, que será de mucha utilidad. Luego vamos a partir el círculo de la parte izquierda como también de la derecha. Vamos a hacer de cuenta que nuestro círculo es una pelota o una esfera y la vamos a partir. Esto se puede apreciar mejor en rostros perfilados, ya que ahí se puede notar mejor cómo es que se aplica esto. Y esto nos servirá para posicionar la frente, las cejas, la nariz y la mandíbula. Cabe mencionar que todo este procedimiento te lo estoy explicando en base al libro de cómo dibujar cabezas de Andreu Lomis que leí, que descargué en PDF en la web, ya que como ustedes saben soy pobre y no me lo puedo comprar. Son bromas. La verdad es que es muy difícil conseguir el libro original hoy en día y pues por eso mejor opté por descargarlo de la web. Casi todo el mundo hace esto, así que no me juzguen, aunque sí me gustaría mucho tener el original. Como pueden observar, ya partí la parte derecha del círculo. Cabe mencionar que la posición de estas particiones suele variar dependiendo del rostro que estén dibujando. También no exactamente tiene que ser un círculo, puede ser un óvalo dependiendo de la forma de la cabeza de la persona que estén dibujando. Así que estas medidas suelen variar bastante, ya que estas medidas que nos da el libro son medidas para un rostro estándar. Una vez que ya tengamos partidos los laterales, vamos a trazar una línea justo al medio de manera horizontal, como se puede apreciar en pantalla, ya que esta será la posición de las cejas. Ahora trazaremos otra línea de la parte inferior de donde hicimos el corte hacia el otro de la parte derecha, y esto nos dará la posición de la nariz. Ahora vamos a trazar otra línea igual pero en la parte superior, que nos dará la posición de la frente. Normalmente la distancia de la frente hacia las cejas y de las cejas a la nariz es la misma, como también de la nariz a la mandíbula, pero esto suele variar en todos los rostros. Como podemos observar, la medida de la nariz hacia la mandíbula es un poco más grande, así que le tenemos que aumentar un poco, obviamente, para que nos den las medidas que nosotros necesitamos. Hecho esto, ahora vamos a trazar una curva de la parte inferior de la oreja hacia la mandíbula de los dos lados. Esto lo haremos guiándonos desde nuestra foto de referencia. Esto hay que hacerlo con mucha paciencia para así obtener un resultado más preciso. Ahora voy a empezar a trazar la oreja. Esta oreja siempre va ubicada a la posición de las cejas según la persona que estemos dibujando, porque a veces las orejas están más altas, entonces tendríamos que modificar esto. Pero en este caso las orejas están alineadas con las cejas, así que las voy a dibujar en esa posición.
También podemos hacer reducciones en caso de que el rostro nos haya salido muy ancho o muy alto. Podemos modificar todo esto para que tengamos un resultado más óptimo. Acá ya estaba empezando a trazar la nariz, pero recordé que primero debo de trazar el cabello, más bien donde empieza el cabello, para así ubicarme mejor, para posteriormente empezar con las cejas, ya que las cejas nos van a dar la ubicación de los ojos, de la nariz, como también de la boca. Para trazar la altura del cabello nos podemos ayudar con la medida que hemos utilizado anteriormente. Como pueden observar, coincide totalmente, así que eso es una muy buena manera de apoyarnos en este sentido. Como pueden ver, yo utilizo el lápiz para sacar las medidas. Ustedes pueden sacar una regla si se les dificulta o quieren más precisión. Normalmente esto se hace a casi puro cálculo, pero para que puedan observar mejor lo hice de esta manera. Sé que ustedes se pueden preguntar que si es necesario tener la foto de referencia totalmente del tamaño a la que vamos a dibujar, y pues esto no es así. También pueden utilizar una foto más grande o más pequeña. En caso de que su foto sea más pequeña y ustedes quieran agrandar el dibujo, tienen que sacar las medidas más grandes, un círculo más grande, todas las medidas más grandes, y el resultado será el mismo. Ahora llegó el momento de trazar las cejas. Aquí es muy importante que se tomen su tiempo en ubicarlas, ya que estas cejas son fundamental para ubicar los ojos, así que hay que hacerlo despacio. Como pueden ver, yo me tomé bastante tiempo para empezar a trazar las cejas, porque como he mencionado son muy importantes. Ahora vamos a trazar una línea para ubicar los ojos. Acá nos tenemos que fijar bien en qué parte de la oreja empiezan los ojos. En este caso la medida sería dividiendo 4 la distancia de las cejas a la nariz, y ahí es donde están ubicados los ojos. También en las cejas nos vamos a guiar hasta dónde terminan los ojos, dónde empiezan y dónde terminan, así como podrás observar en pantalla. Cabe recalcar que esto suele variar bastante dependiendo del rostro que estemos dibujando, así que hay que tenerlo muy en cuenta. No les puedo decir una medida exacta, porque si ustedes van a dibujar a otra persona, las medidas van a cambiar y obviamente esto no les serviría, así que es muy importante tenerlo presente. Ahora corresponde dibujar la nariz. Como había mencionado, la nariz la ubicaremos
guiándonos de las cejas, ya que esto nos dará más precisión. Ahora vamos a ubicar la posición de la boca. En este caso hice las medidas de la nariz hacia la mandíbula y dividido 3 me daría la ubicación de la boca en el primer punto, como pueden observar. Ahora toca ver el ancho, y para ver el ancho nos vamos a guiar desde los ojos, así como se aprecia en pantalla. En este caso, como este rostro tiene barba, la podemos empezar a trazar luego que hayamos dibujado la boca, ya que así se nos hará más fácil posicionarla, y después podemos dar unos cuantos ajustes a la nariz y entre otras partes. Déjenme les doy un consejo muy importante que casi se me olvida mencionarlo, y este es que no presionen demasiado su lápiz. En este caso es un HB algo duro y estoy apenas rozando el papel así suavemente para que después las líneas guías sean muy fáciles de borrar. También el sombreado y el detallado aconsejo que no lo hagan con mucha presión, ya que ejerciendo mucha presión vamos a saturar el papel, lo que va a ser muy difícil corregir, ya que suele pasar que a último momento tenemos que corregir alguna parte, y si ya hemos trazado definitivamente eso, va a ser muy difícil corregirlo. Por eso les aconsejo esto.
Ahora voy a trazar el cuello guiándome en la foto de referencia, que ahora es mucho más fácil ubicarlo. También en este caso estoy usando ropa, es muy fácil ubicarla. Pero como pueden observar, al rostro todavía le faltan unos ajustes, no se ve tan parecido como me gustaría. Cuando suceda esto puedes corregir todo lo que tú quieras hasta estar satisfecho con tu boceto. Para mí el boceto es súper importante, entonces trato de hacerlo lo mejor posible, lo más correcto posible, y así voy a conseguir mucho más parecido y tendré más seguridad a la hora de sombrear y detallar. Sé que este video está durando más de lo habitual, pero considero que es muy importante que veas todos estos pasos, aunque sean correcciones muy pequeñas, pero son de suma importancia a la hora de dibujar porque conseguimos un mejor resultado, como he mencionado anteriormente. También cabe mencionar que esta es la primera parte, estamos viendo rostros de frente. En el siguiente video veremos rostros perfilados, que muchas veces esto es un dolor de cabeza porque cuesta mucho sacar este tipo de rostros porque todo está en diferente posición. Pero lo explicaré de la misma manera en que hice este video. Puedes decirme si está muy largo el video, que lo ponga en cámara rápida para que dure menos y que sea más conciso, o si te parece mejor así, que a mi parecer es mejor porque aprendes más, pero será como ustedes gusten. Acá se puede observar que los laterales de los pómulos y la mandíbula los tuve que corregir un poco porque estaban muy redondeados y son más rectos. Así que tuve que reducir algunas cuantas partes hasta que conseguí un boceto a mi parecer bien hecho. Y bueno, este sería el resultado del boceto ya finalizado. Ahora procederíamos al sombreado y detallado, que si me pongo a explicarlo todo detalladamente nos llevaría horas. Así que se los dejo en cámara rápida para que lo disfruten y vean cuál fue el resultado de este nuevo método que utilicé para sacar las proporciones del rostro, que la verdad considero que es muy bueno, te facilita mucho trabajo, te ahorra un poco de tiempo a la hora de estar calculando las proporciones.
Así que yo la recomiendo mucho. Me encantaría saber si a ti también te gustó, si te sirvió de ayuda y si te gustaría ver la segunda parte, porque depende de qué tanto les guste este video para que yo haga la segunda parte. Porque si no les gusta, pues para qué hago una segunda parte que nadie va a ver. Entonces me gustaría que lo hicieran saber en los comentarios. Por último me queda mencionar que el boceto de este dibujo me llevó 20 minutos, que es un buen tiempo, y el detallado y sombreado, o sea todo el dibujo en sí, me llevó casi 3 horas. La verdad es que pude dedicarle más tiempo, pero solo es un ejemplo y también estoy trabajando en los nuevos videos, así que este ha sido el resultado final. ¡Oh sí! Y este ha sido el resultado final de este método. Espero de verdad que les haya gustado y ayudado, que es lo más importante. Y si es así, no olviden en dejar su hermoso like y su sensual comentario, como también suscribirse para no perderse las demás partes de este video. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos artistas. Un saludito desde Guatemala y nos vemos hasta el próximo video.